Atención Bolivia, se ha confirmado que ha fallecido el Malcu, así lo conocían a Felipe Quispe, líder indígena quien nació en Achacachi del departamento de La Paz. Según fuentes oficiales, incluso sus propios seguidores, familiares y dirigentes campesinos de su sector han señalado y han confirmado que el Malcu no ha podido resistir al coronavirus, se complicó su salud y lamentablemente ha fallecido. Y es que la tarde de hoy, el candidato a la gobernación de La Paz, Felipe Quispe, más conocido como el Malcu, habría fallecido por complicaciones en su estado de salud. Él tenía 78 años y era candidato a la gobernación. Siempre un líder muy reconocido, un líder indígena, candidato en varias oportunidades, siempre ha estado en la palestra criticando algunas acciones de los gobiernos de turno, siempre haciendo referencia a sus orígenes, al indio, justamente, eso era lo que él decía. Hermanos de la dirección del bloque indianista, saben, mis hermanos, tengo una lamentable noticia que comunicarles. Recién me acaban de confirmar que nuestro hermano Felipe no pudo en realidad vencer a ese mal chino llamado coronavirus, por el cual el día de hoy tenemos que lamentar comunicarles que nuestro líder, nuestro Malcu, ha fallecido, hermanos y hermanas. Con mucho pesar esta noticia quiero plantearles a todos ustedes. La familia en las próximas horas, hará un comunicado ya oficial para todo el pueblo boliviano, para todos los aymaras y a nivel internacional, hermanos y hermanas, ¿no? Nada más quiero decirles, hermano. Con las lágrimas, con la voz quebrada, escuchábamos al dirigente campesino Edgar Maidana confirmar el fallecimiento del Malcu. Fue político y activista indígena boliviano. Quispe además ha sido catedrático de la carrera de Historia de la Universidad Pública de El Alto, dirigente campesino, diputado y jefe nacional del movimiento indígena Pachacuti. Fue candidato a las elecciones presidenciales y actualmente él era candidato a la gobernación por el departamento de La Paz. Él muy polémico también, él ante su comunidad campesina. ¿Qué es lo que él decía? Ahí lo tenemos justamente en uno de sus discursos, el más joven. Escuchemos algo de lo que él decía más joven. Antes cuartizado con 4 caballos, a mí mi cotes cuartizaron con 4 tanques, o si no con 4 aviones. Y esa sangre va a chorrear a esta población boliviana. Quisiera que sepa el pueblo. Basta de votar voto a estos señores, para estos señores. Ustedes, como agradecimiento, han matado en Guarina, en Jesús de Machaca. Como agradecimiento en Vinto, han matado, han masacrado en Chapare. Como agradecimiento. Y una vez voy a mirar sus ojos de ustedes porque esos ojos están manchados de la sangre. Comenzamos un nuevo programa, sí, con novedades a propósito del transporte, que hoy ha realizado un paro a nivel nacional, pero que no ha sido contundente, es decir, hay algunos sectores que no han acatado estas movilizaciones. Por otro lado, han determinado ya la Confederación Nacional levantar su medida de presión y buscar hablar directamente con el presidente Luis Arce. Ellos quieren sí o sí el tema del diferimiento. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre diferimiento y periodo de gracia? Tomando en cuenta que tampoco los choferes, así como todos aquellos prestatarios que han sido beneficiados con el primer diferimiento, no van a pagar ni su capital y tampoco el interés. Hoy estaremos con el director de la ASFI para que nos absuelva todas estas dudas que tenemos, así que preste mucha atención. Pero por otro lado estaremos hablando también del tema educativo, un dolor de cabeza para los padres de familia. ¿Qué pasa con los establecimientos educativos particulares, privados? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se van a hacer los controles? Porque ya hay ciertas denuncias a propósito de las inscripciones. Todos esos detalles, además que estaremos hablando también de las lluvias, lo que están provocando, le vamos a dar a conocer los datos, el tiempo para que usted tome sus previsiones. Tenemos de todo hoy en Hora 23 y comenzamos hablando a propósito del transporte a nivel nacional y estas medidas que han asumido. ¿Cuáles son las determinaciones? ¿Qué es lo que ha definido este sector? Ve a continuación.
los compañeros han salido rompiendo el acuerdo, el diálogo. Yo ya les he planteado el acuerdo con nuestra firma y ellos han rechazado porque consideran que no es bueno para ellos, cuando les hemos explicado que tiene todos los elementos que están señalando, incluso en más de un acuerdo, en una normativa ya efectiva, ayudando y dando beneficios a los prestatarios que difirieron sus técnicos. En todo caso, porque los 6 meses de gracia nos dice que tenemos que ir a negociar al banco con los intereses iguales o menores. Pero la banca, ¿cuándo nos va a dar mejores intereses? Vamos a tener que pagar de estos 6 meses más el prorrateo más que hasta el final de la cuenta con intereses que nos va a poner el banco. Es una pena, hemos demostrado nosotros esto a la autoridad, pero nos dice que la autoridad no puede poner un interés a las bancas porque las bancas son privadas. Entonces el pueblo, como siempre, desamparado. El pueblo no tiene de quién agarrarse ni de autoridad. Por eso es una pena. Creo que hasta ahora el transporte ha ido al diálogo, hemos hecho todos los sacrificios. Es una pena que la autoridad no sepa conducir. El transporte de la Confederación no ha aceptado, digamos, el tema de los 6 meses de gracia. La solicitud era el diferimiento por 6 meses y efectivamente había un sector de transporte del libre, de transporte de cooperativa y la Federación 16 de noviembre de Santa Cruz aceptó, digamos, los 6 meses de gracia. Nosotros también como sindicato hemos rechazado, pero no da para ir a un paro, digamos, porque hemos salido de un paro de 24 horas. Y aparte ahorita estamos peleando que no haya una cuarentena rígida en la ciudad de Santa Cruz. Tenemos que garantizar la circulación de los ciudadanos, del resto de los ciudadanos y del sector transporte que quiera llevar adelante sus actividades económicas. Y claro está que persiste la disputa entre periodo de gracia y diferimiento. Pero para que entendamos un poco mejor, ¿cuáles son las diferencias? Vea la siguiente información que nosotros hemos preparado en estos cuadros para reflejarle. Mire usted, ¿cuál es la diferencia entre periodo de gracia y diferimiento? El diferimiento recorre las cuotas durante un determinado periodo de tiempo en el cual no se pagan los intereses. El periodo de gracia solo se paga interés y no el monto correspondiente a la amortización de capital. Estas son las diferencias entre periodo de gracia y diferimiento. No se olvide que en breve estaremos ampliando más sobre este tema. Y ya estamos con el director ejecutivo de la ASFI, el señor Reinaldo Yujra, con quien establecemos contacto. Qué gusto saludarlo, bienvenido a Hora 23. De verdad que es un placer porque queremos entender estas diferencias que hay entre periodo de gracia y diferimiento, pero por otro lado, no entendemos por qué el transporte no se pone de acuerdo y no acepta esta propuesta. Buenas noches. Buenas noches, Vania. Es un verdadero gusto estar presente en su programa y con el mayor de los agrados brindar información a la población. Sobre su pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el periodo de gracia y el diferimiento? Corresponde señalar lo siguiente. Un diferimiento ya lo hemos experimentado en la población. La pasada gestión durante 10 meses, las personas que tenían créditos vigentes hasta el 29 de febrero se acogieron a esta alternativa y durante 10 meses, entre marzo y diciembre, sus cuotas fueron congeladas y estas cuotas han sido, postergadas hasta la finalización del plan de pagos. Pero durante esta etapa del diferimiento, el cliente no podía acceder a nuevos recursos. Si es que necesitaba, por ejemplo, para inyectar a su actividad económica, a su trabajo, no podía hacerlo. Lo propio si es que tenía condiciones para efectuar un pago extraordinario a capital para reducir el monto de su préstamo, tampoco podía hacerlo. En cambio, con esta alternativa del periodo de gracia, que es de 6 meses, el cliente tampoco está, habilitado para pagar interés y capital. La cuota nuevamente se mantiene inalterable. Entonces, en este periodo de los 6 meses, el prestatario goza del beneficio de no pagar interés y no pagar capital, y esas cuotas las va a pagar posteriormente. Una de las ventajas es que el cliente tiene la posibilidad de modular cuál va a ser la forma de pago. Por ejemplo, hay clientes que
desean continuar con la misma cuota que venían pagando anteriormente. En ese caso, lo que va a corresponder es ampliar el plazo de manera que estos 6 meses de gracia en los cuales no ha cancelado capital ni intereses, a pro rata se pueda distribuir en ese nuevo plazo. Puede ser también que algún cliente indique que no puede pagar ni siquiera esa cuota que originalmente estaba cancelando y opte por una cuota menor. En ese caso también podrá ampliar mucho más el plazo de forma que la cuota sea menor. Podría suceder también que necesita recursos para agregar a su actividad y pueda dinamizar su actividad económica. En tal caso aplica al refinanciamiento, que significa acudir a un nuevo préstamo con el cual podría también aplicar reprogramación ampliando el plazo, de manera que la cuota, incluyendo este nuevo préstamo, incluso pueda ser menor a la cuota que originalmente tenía prevista. Señor permítame, para que quede claro, por favor, ¿esto qué quiere decir? Que los prestatarios no están obligados a pagar ni su interés ni su capital por 6 meses. Así es, así de clarito, Vania. Durante estos 6 meses de periodo de gracia, todos los prestatarios que tienen créditos que se han acogido al diferimiento de la pasada gestión, hoy tienen 6 meses durante los cuales no va a pagar ni capital ni interés. Y estos van a pagarse de forma posterior, dependiendo de cuál sea la modalidad que elija el prestatario. Ahora, y la pregunta que nos hacemos todos, entonces, ¿por qué el transporte no acepta? Aquí hay una situación bastante particular, Vania. Es un tema que nosotros creemos de dirigentes que tal vez no han comprendido a cabalidad cuáles son estas ventajas que nosotros les hemos explicado que tiene la norma y que no han podido de pronto asimilar a cabalidad y no han transferido esa información a las bases. Porque, por ejemplo, el día de ayer, y estaban los medios de comunicación, nos hemos reunido con dirigentes del sector gremial, a quienes les hemos explicado este mecanismo y han comprendido de manera sencilla e inmediatamente ellos decidieron apartarse de estas medidas de presión y dijeron que van a transmitir a sus bases. Entonces yo creo que ha habido una situación tal vez de no comprender y eso es producto también de que en las negociaciones, mientras nosotros estábamos explicando acerca de las bondades de este mecanismo, optaron por abandonar la sala. Entonces no pudieron comprender de pronto toda la mecánica en qué consiste este mecanismo de programación y el de financiamiento con periodo de gracia y por supuesto brindar una información de pronto precisa a las bases. Yo le aseguro que si las bases comprenden cuál es este mecanismo, cómo les beneficia, van a también acogerse a esta medida. Entonces es algo que nosotros también hemos sentido de parte de algunos dirigentes que han sido intransigentes en mantener una postura de pronto sin comprender los beneficios, los alcances de esta mecánica que hemos implementado. Le voy a transmitir lo que decía uno de los dirigentes: echa la ley, echa la trampa. La dificultad viene ya en las entidades financieras, que nos ponen una serie de obstáculos, dicen ellos. ¿Cómo se va a regular esto, por favor? Mire, Vania, es evidente que la preocupación viene por ese lado. Y aquí hay algunos elementos que explicar. Por ejemplo, las entidades financieras han estado implementando un tratamiento que venía de hace tiempo atrás. La norma regular es que operaba de la forma como han estado actuando. Es decir, que primero paguen, por ejemplo, para aplicar un refinanciamiento. Decía, primero pague su crédito original y después le vamos a ampliar. Entonces, ¿qué hacía? Le voy a poner un ejemplo bastante sencillito. Un cliente que tenía $5,000 de crédito y quería 2,000 más. Entonces la entidad le decía, le voy a dar $7,000. Con estos 7,000 cancela con 5,000 su crédito original y le quedan 2,000, que es lo que necesitaba. Pero para ello tenía que además proceder a una operativa y a una firma de contrato bastante compleja. En cambio, ¿qué es lo que decimos ahora? Este mecanismo del refinanciamiento implica que si el prestatario quiere 2,000 adicionales, entonces los va a obtener de forma directa, de manera que ahora esos 2,000 más su crédito anterior forman el crédito ampliado. Entonces no va a necesitar de nuevos trámites más que la evaluación de parte de la entidad si tiene capacidad de pago para modular el periodo durante el cual va a poder cancelar. Entonces, estos elementos definitivamente son los que
posibilitan que el cliente pueda tener una mejor, digamos, situación ajustada a sus condiciones. Entonces nosotros somos totalmente abiertos a seguir conversando con quienes tengan esta situación. Ahora, las entidades, ¿qué es lo que han hecho? De pronto esta innovación la tienen que traducir en sus mecanismos operativos, en sus sistemas, ¿no?, para producir los planes de pago. Entonces, estos ajustes demandan tiempo. Y lo que está sucediendo es que no están pudiendo ajustarse totalmente en estos días y por lo tanto siguen algunos, digamos, brindando información equivocada, pensando en la operativa anterior que aplica en estos casos, ¿no? Nosotros estamos siendo bastante intensivos en hacer visitas a las entidades para verificar que ya estén aplicando la normativa que hemos emitido el 14 de enero y continuar con ello. Bien, ahora no es automático, por lo que nos acaba de explicar, no es automático. Tiene que ir el prestatario y ver la forma, ¿no es cierto?, conversar con su oficial de crédito, nos imaginamos. Así es, ¿y por qué le digo que no es automático? Porque cada persona tiene situación diferente. Usted, por ejemplo, puede ser que haya tenido un buen desempeño en su negocio y quiera pagar las cuotas de la forma como lo venía haciendo. Entonces, se va a ajustar el cronograma de acuerdo a sus condiciones. Podría yo apelar a una situación especial indicando que mi negocio no se ha reactivado y no puedo ni siquiera pagar la cuota original y necesito una menor cuota. Entonces, debo también ajustar mi cronograma de pagos en función de mi situación. Habrá otro que diga, yo necesito nuevos recursos, ¿no? Necesito un refinanciamiento. Otra persona podría decir, acabo de vender un terreno y quiero aplicar esta cuota, este dinero para disminuir, digamos, mi capital. Entonces, esa diversidad de situaciones hace que tenga que ser caso por caso la atención. Y esto también contribuye a la cultura de pago que las entidades mismas han ido comentando, ¿no? Porque hay una relación nuevamente entre entidad y cliente. Pero eso sí, el trámite es expedito, es rápido. En el caso de la reprogramación, a simple requerimiento ya debe proceder a efectuarse esta operativa de la reprogramación. Ojo que no puede haber aumento en el tema de intereses. ¿Es cierto esto? Totalmente cierto, Vania. Acá lo que se dice más bien es que las entidades puedan ser empáticas, ¿no? Si bien la norma le dice al menos tiene que replicar las condiciones de interés o permitirle una rebaja de interés, es porque estamos en un plan de alivio de la carga financiera al prestatario. Lo que no puede hacer es agregar una tasa más alta, unas exigencias adicionales. Eso sí no está permitido. Más bien debería de ser la entidad bastante proactiva para que a los clientes que han demostrado capacidad de pago, una buena calidad de pago en sus cronogramas, pueda pues premiarle con una disminución de tasa. Esta es una decisión que la entidad puede tomar con sus buenos clientes. ¿Solo se aplica para entidades financieras? ¿Qué pasa con las cooperativas? ¿Qué pasa con otros centros también que prestan dinero? La medida está dirigida a todas las instituciones financieras que tienen autorización para operar de parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. ¿Quiénes son estas entidades, no? Son los bancos múltiples, los bancos PYME, las entidades financieras de vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito y las instituciones financieras de desarrollo, así como las empresas de leasing. Todas estas entidades tienen autorización de ASFI para operar y son las que están alcanzadas por la norma. Importante este dato que usted nos da, señor Yucra. Ahora, ¿a quiénes beneficia? Porque ya hay algunos sectores que dicen, pero yo me presté plata este año y la pandemia me está atacando, no tengo cómo pagar. ¿También va para esas personas o es para todos quienes se acogieron al diferimiento del año pasado? A ver, este programa especial que hemos diseñado es para exclusivamente clientes cuyas cuotas han sido diferidas la pasada gestión. No obstante, eso no significa que haya una prohibición para personas que, por ejemplo, hubieran iniciado recién, vamos a suponer dos escenarios. Un caso de personas que no se acogieron al diferimiento porque tenían posibilidad de pagar, ¿no? Alguna actividad de alimentos, por ejemplo, restaurantes que han estado en actividad y que ahora por alguna situación cambia la figura de su negocio y está en dificultad. No se acogieron al diferimiento, no pueden aplicar de manera directa a este programa.
pero nada impide que la entidad pueda también facilitarle estos mismos mecanismos al cliente para ayudar, digamos, a su situación financiera. Pero eso va a depender de la negociación entre el cliente y la entidad. No se prohíbe, pero sí se posibilita que, digamos, la entidad pueda ser nuevamente, empática con su cliente y sus necesidades. ¿Y los nuevos prestatarios? ¿Qué pasa con ellos que tal vez han pensado que querían reactivarse, se prestaron dinero para su negocio y les llegó nuevamente el rebrote? Nuevamente, en este caso, como no se acogieron al diferimiento, esta medida está dirigida a estos clientes, no van a aplicar de forma directa a estos mecanismos. Pero otra vez, nada impide para que la entidad, haciendo una evaluación de la situación del prestatario, pueda también facilitarle estos espacios, ¿no?, en los cuales va a poder alivianar su carga. Señor Yujra, para terminar, por favor, este contacto y con la información tan valiosa, tan importante que usted nos ha brindado, ¿dónde los prestatarios pueden quejarse si es que en alguna entidad financiera les ponen obstáculos, requisitos, les quieren aumentar el interés? ¿Qué deben hacer, por favor? Gracias, Vania. Es importante que la población tenga también una cultura de queja, de reclamo. Lamentablemente en nuestro país, no solo en el sector financiero, sino en distintos ámbitos, pues no se ha generado suficiente cultura y a veces uno es sometido a las circunstancias de pronto de imposición. En este caso nosotros hemos habilitado 2 vías por las cuales puede presentar su reclamo, su queja. Por un lado tenemos una línea gratuita que es 800-103-103, para que puedan efectuar consultas, reclamos, quejas, etcétera. Esta línea está operando de lunes a viernes en el horario de 7 de la mañana a 8 de la noche y los días sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Adicionalmente, hemos implementado un mecanismo directo, expedito de atención de reclamos, y es a través de un formulario que hemos diseñado exclusivamente para estos casos. Este formulario está en la página web de ASFI. Uno puede entrar y llenar digitalmente desde su celular o de cualquier otro medio, y con un clic eso llega directamente a ASFI. Si quiere tener una prueba de este formulario, lo puede imprimir, también hay la opción. Este formulario también debe estar a disposición en las mismas entidades financieras. ¿Cuál es el propósito de este formulario? Por un lado, recabar información de la persona que está efectuando el reclamo, pero también de la persona, de la entidad financiera que le está negando alguna situación que, digamos, a la cual tiene derecho, o le está proporcionando información imprecisa, inadecuada, o está procediendo a algún exceso más allá de la norma. Entonces vamos a identificar no solamente a la entidad, sino también al funcionario que está actuando de esta manera, para que nosotros con esa información podamos actuar. Pidamos mediante nota a la entidad que nos explique cuál ha sido la situación de la operación en particular. Cuando corresponda, si es que ha habido un exceso de la norma o una transgresión, vamos a actuar no solamente restituyendo los derechos del consumidor, del cliente prestatario, sino también, si corresponde, efectuar la sanción a la entidad. Entonces, estamos ampliando la cantidad de personas que estaban designadas a esta tarea para que en esta etapa haya más personas apoyando a nuestros clientes. Bien, gracias don Reinaldo por su tiempo, por darnos todos estos detalles. De verdad que es importante para que la gente entienda bien, comprenda los alcances de este periodo de gracia, y veremos qué es lo que sucede en el país con su aplicación. Que le vaya bien, buenas noches. Yo le agradecido, Vania, y estoy siempre a su disposición para brindar mayor información. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bien, nosotros vamos a continuar con más en Hora 23. El contacto en directo. Nos vamos rápidamente hasta el departamento del Beni porque hay preocupación por la crecida de los ríos a consecuencia de las intensas lluvias. Rocío Hansel, ¿cuál es el reporte que tienes y con quién te encuentras? Por favor, buenas noches. Gracias, Vania. Buenas noches para todo el país. Nos encontramos con Arístides Dorados, quien es observador de meteorología de Asana, para hablar sobre lo que se viene en próximos días al departamento del Beni luego de las fuertes precipitaciones que se han registrado en Bolivia. Coméntenos un poco qué es lo que va a pasar. Muy buenas noches. Informarle que al momento acá en el departamento del Beni está afectando la masa de aire húmeda inestable, más que todo al norte del departamento, lo que es Guayaramerín y Riberalta. ¿Ya? Bueno, ahorita lo más preocupante es el golpe de agua que se viene, como le digo, el golpe de agua
que se viene aproximadamente 5 a 6 días próximos. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que nos ha estado lloviendo todos estos días bastante sobre lo que es el trópico Cochabambina y los llanos orientales que es Santa Cruz, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, hay que tomar medidas desde ya, porque el golpe de agua va a ser bastante duro. Entonces las autoridades deben tener en cuenta de que eso va a causar bastante destrozo y daño, yo creo, a la población acá. Los que se encuentran en las orillas de los ríos deben evacuar y deben tomar pues medidas de hecho desde ya, ¿no? ¿De cuánto estaríamos hablando de un nivel de crecida de ríos que podía producir estas? Bueno, se espera que los ríos vayan a desbordar, incluso pueden desbordar todos los ríos, entonces eso es bastante preocupante porque el golpe de agua ha sido bastante desalentador en los últimos días, ya que hemos visto videos en otras comunidades donde se le ha perdido todo lo que han sembrado, las casas y todo, ¿no? Entonces se espera lo mismo por acá, hay que tomar en cuenta eso. Bien, muchísimas gracias. Esa es la preocupación que transmitimos con todo el país. Y retornamos contigo, Vania. No sin antes indicarle que también hay preocupación porque todavía más de 50 comunidades indígenas que están a orillas del río Maniquí se encuentran bajo el agua a consecuencia del desborde de este río que se encuentra en la provincia de Vallivian y pertenece al municipio de San Borja. Retorno contigo, Vania. Gracias, Rocío. Qué preocupante de verdad lo que está ocurriendo en el departamento del Beni y este pronóstico de un golpe de agua. Recordemos que esta región es la más afectada cuando es época de lluvias. Recordemos algunas inundaciones, pérdida de ganado vacuno, la producción agrícola que se pierde, el terreno prácticamente inundado. Realmente hay que tomar las previsiones en el departamento del Beni. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Este ha sido el Contacto en Directo. El Contacto en Directo. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Y a propósito del reinicio de clases, a ver, le voy a hacer una pregunta a usted como papá, como mamá. ¿Qué opina al respecto? Hemos lanzado esta consulta en nuestras redes sociales y usted puede participar. Seguro que lo va a hacer. ¿Se debería reducir el precio de las pensiones escolares ya que la modalidad de educación será virtual? ¿Sí o no? ¿Usted qué opina? ¿Qué dice? A ver, usted, señora, señor, va a ser quien pague en los establecimientos educativos privados. ¿Se debería reducir el precio de las pensiones escolares ya que la modalidad de educación será virtual? ¿Sí o no? Responda, participe. Y ahora vamos a revisar las 3 que usted tiene que saber. El ministro de Salud descarta cuarentena rígida y llama a buscar otras estrategias. La autoridad señala que el aislamiento dispuesto el año pasado afectó la economía del 80% de la población. Médicos piden la medida ante la saturación de los hospitales. El Tribunal Penal de Bangkok condenó este martes a 43 años y 6 meses de cárcel a una antigua funcionaria a la que consideró culpable de varios delitos de lesa majestad, en lo que se supone la sentencia más dura por críticas al rey de Tailandia. El gobierno argentino inició este martes la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya. En una fase con prioridad para personal sanitario, este país inició la vacunación el 29 de diciembre con 300.000 dosis. Atención a todo el país, esto es lo último en información y revisamos para ello la cuenta oficial en Twitter del presidente Luis Arce, que señala: enviamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley para la devolución de un porcentaje de los aportes de las AFPs. El objetivo es mitigar los efectos económicos de la pandemia. Queremos beneficiar a la mayor parte de la población aportante, señala el presidente Luis Arce. Además, le doy un dato importante porque uno de los senadores del Legislativo ha señalado de que está en agenda el tratamiento de este proyecto de ley justamente para esta jornada. Estamos con el señor Henry Jiménez, quien es el representante del movimiento de devolución de las AFPs de La Paz, para saber su impresión ante esta noticia. Don Henry, ¿qué le parece? Buenas noches. Gracias, buenas noches, Vania. Nosotros saludamos que de una vez el presidente haya tenido la voluntad de poder meter este proyecto de ley para la devolución de los aportes, ya que hay muchas familias que están muy necesitadas, muchos están cayendo con el COVID
pero estamos pidiendo, y en su momento hemos pedido, que el porcentaje sea aumentado, que el porcentaje que se va a devolver sea un porcentaje que pueda ayudar a la gran mayoría de la gente, que no haya techos, como estaba en la anterior propuesta que tenía, que solamente hasta 100.000 bolivianos, y de devolver de los que tienen hasta 3.000 bolivianos el 100%. Nosotros no estamos de acuerdo con esos parámetros, porque consideramos que no son los que en este momento la población está necesitada. Creemos que tiene que ser mucho más beneficioso para poder ayudar a la gran mayoría de la gente. Ahora, don Henry, ¿ustedes saben si este proyecto de ley señala lo que propuso el presidente cuando era candidato, solamente el 10%, o es que ha tenido algún tipo de modificaciones? ¿Han trabajado con ustedes, con su sector? ¿Los han llamado, han dialogado? No, ese es el proyecto que también nosotros lo hemos conocido a través de la Brigada Parlamentaria de la Paz, que nos entregaron la semana pasada una copia. Entonces, es el mismo proyecto que nosotros hemos observado y rechazado. Estamos a la espera de que nos puedan convocar para poder trabajar en la mesa de trabajo y poder establecer los parámetros y los porcentajes de devolución, repito, que puedan beneficiar a la gran mayoría de los aportantes y ex aportantes, que en este momento tenemos una difícil situación. Si sería este proyecto con el 10%, ustedes lo rechazan, no están de acuerdo. Totalmente, ya una vez lo hicimos cuando entró a la Comisión de Planificación Económica de Diputados. Entonces, en este momento nosotros nos hemos comunicado a nivel nacional con todas las bases y ya todos conocen este proyecto que se ha metido, pero igual todos están pidiendo que se pueda subir los porcentajes, y no nos olvidemos que ya Bolivia en este momento está pidiendo el 100% de la devolución de sus aportes, incluso presentando ya cartas al Ministerio de Economía renunciando a nuestra jubilación, pero que se nos devuelva el 100% de nuestros aportes, Badia. Ustedes como sector ahora se mantienen en alerta ante el conocimiento ya de que este proyecto de ley va a ser tratado. Hace un momento decía que había la posibilidad que sea hoy. Sin embargo, desde el Legislativo informan que se va a tratar recién este jueves. ¿Ustedes están en alerta? Totalmente. Estamos en este momento con un bloqueo de caminos en todo el Chaco, las vías internacionales a la Argentina, Tarija, Bermejo, en Santa Cruz, movilizados. Estamos en una situación de alerta que también lo vamos a expresar nosotros acá en La Paz el día jueves. Entonces nosotros consideramos que son recursos privados, recursos de cada trabajador de manera individual. En este momento está campeando el desempleo en nuestro país y creemos que estos recursos van a reactivar la economía que tanto está haciendo falta en nuestro país. Bien, don Henry Gutiérrez, o Jiménez, perdón, gracias por su tiempo, gracias por hablarnos acerca de este tema, porque hay gran expectativa en el país a propósito ya del anuncio que ha realizado el presidente Luis Arce. Su sector va a estar a la espera que también sean convocados por el legislativo para que puedan dialogar y debatir sobre este proyecto de ley que será tratado este jueves. Que le vaya bien, buenas noches. Gracias, Vania. Nosotros estamos a la espera, estamos en emergencia y vamos a estar atentos a cualquier movimiento que pueda hacer para la devolución de los aportes en beneficio de la gran mayoría que está esperando este decreto, o en su defecto sea un decreto supremo de la manera más rápida posible, porque hay mucha gente que ya está muriendo. Muy bien, don Henry. Muchas gracias una vez más. Esto ha sido lo último en información en Hora 23. Y atención, porque tenemos buenas noticias, ¿sí?, que llegan de la mano de Amazonas. No le quiero decir nada más porque la encargada, Beatriz Valdivieso, gerente de Relaciones Institucionales de Amazonas, ya está en contacto con nosotros para darle a todo el país estas buenas noticias. Hola Beatriz, qué gusto saludarte, bienvenida. Igualmente, gracias.
gracias por este espacio que nos permite dar buenas noticias a los bolivianos. Ahora empezando en este 2021 y ante la difícil coyuntura, Amazonas como siempre adaptándose, por supuesto, a las necesidades de los bolivianos, y ahora con la buena noticia de que aumentaremos nuestras frecuencias en el eje troncal de Bolivia. Es decir, vamos a aumentar vuelos diarios hacia La Paz y hacia Cochabamba, y desde Cochabamba hacia Santa Cruz y hacia la ciudad de La Paz también. Vamos a conectar el eje troncal de Bolivia porque entendemos la necesidad por la que estamos atravesando ahora todos y la necesidad de conectarse con nuestros seres queridos. Ahora, algo que es muy importante y que le interesa a todo boliviano. ¿Cuánto va a costar? Bueno, te cuento que prácticamente como viajar en un bus para ir desde Santa Cruz a Cochabamba vas a pagar tan solo 177 bolivianos de ida. Son precios realmente históricos porque lo que estamos viviendo es histórico y Amazonas está siempre pensando en la economía de los bolivianos, en la necesidad de los bolivianos hoy, y por eso lanza esta tarifa y esta nueva ruta, vamos a decirlo así, porque el año pasado no estábamos yendo a Cochabamba. Sin embargo, ante la necesidad que hay en estos momentos, es que queremos llegar nosotros en poco tiempo a 7 frecuencias diarias, desde Santa Cruz hacia Cochabamba, y desde la ciudad de La Paz a Cochabamba 5 frecuencias diarias en unos días más. Ahora estamos comenzando con 3 frecuencias, sin embargo vamos a llegar a 5 y a 7 para que el eje troncal de Bolivia esté conectado y que Cochabamba este año los cochabambinos puedan beneficiarse con esta nueva ruta que sin duda alguna conecta a Cochabamba con el resto de Bolivia. Qué excelente, de verdad, incluso para poder viajar el fin de semana. Hay mucha gente que trabaja de lunes a viernes, que tiene su familia en Cochabamba. Excelente, sin duda alguna. Ahora, Beatriz, hablemos de las normas de bioseguridad, por favor, porque eso es importante para darle la tranquilidad al pasajero. Importantísimo. Nosotros desde el primer momento que nos enteramos de esta pandemia y de que de la primera ola que sufrimos nos dedicamos precisamente a generar estos protocolos de bioseguridad internos y externos que hoy más que nunca están vigentes para que los viajeros se sientan tranquilos y seguros. Tenemos los aviones más modernos de Bolivia porque cuentan con los filtros CEPA que eliminan el 99.99% de virus y bacterias a bordo. También tenemos esa máquina que ustedes están viendo en estos momentos de luz ultravioleta, que es considerado por la Organización Mundial de la Salud como el desinfectante más potente y más poderoso. Se utiliza en nuestras aeronaves y también se utiliza en los quirófanos. Es decir, que la posibilidad de algún contagio dentro de una aeronave es prácticamente nula. Lo han dicho los especialistas del rubro aéreo comercial a nivel mundial, y Amazonas está con un protocolo que ya está establecido también a nivel mundial y que ya está certificado internacionalmente. Así que los invitamos a volar tranquilos y seguros con Amazonas. También hay personal médico, tengo entendido, ¿no?, en todos los aeropuertos que están pendientes, que están alertas de cualquier situación, Beatriz. Sí, dentro de esos protocolos que te manifestaba existe lo interno y lo externo. Lo interno es para precautelar la salud de nuestros trabajadores, de nuestra familia y nuestro equipo, y lo externo es para precautelar la salud de los viajeros que están transitando en nuestros aeropuertos. Nuestro personal cuenta con todo el material de bioseguridad que te exige la normativa internacional del rubro aéreo comercial. Los vas a ver con guantes, con el barbijo, con los lentes, y obviamente recomendamos a todos los viajeros que hoy utilicen todos los canales digitales para evitar los contactos en los aeropuertos. Tú puedes hacer tu reserva a través de los medios digitales, comprar tu pasaje a través de los medios digitales, el check-in incluso ahora lo puedes hacer desde tu celular. Entonces Amazonas también se ha reinventado en temas digitales para poder ofrecer al cliente un servicio que te permita prácticamente sin ningún contacto personal poder lograr embarcarte en nuestros aviones. Eso es bueno y le da tranquilidad, como te decía, al pasajero. Ahora, ya para ir cerrando este contacto, Beatriz, por favor, ¿cuántas frecuencias tienen a Sao Paulo y cuánto cuesta además viajar? Bueno, Sao Paulo es un destino que hemos lanzado en septiembre de 2020, un destino bastante exitoso porque entendemos que hay mucho intercambio comercial con el vecino país de Brasil y también hay una gran comunidad de bolivianos que están en estos momentos viviendo en el vecino país, como de brasileños que viven en Bolivia. Por ello es que Amazonas prácticamente se arriesga porque en medio de la pandemia lanzamos este nuevo destino que ha sido todo un éxito. Comenzamos con 2 frecuencias, luego 3, 4 y actualmente Amazonas
se está viajando a Sao Paulo todos los días. Tenemos una frecuencia diaria, vamos a Brasil todos los días con precios realmente accesibles también, desde $183 ida y vuelta. Así que los invitamos a volar tranquilos y seguros. Nosotros en los vuelos nacionales e internacionales aplicamos los protocolos de bioseguridad y a Sao Paulo estamos yendo todos los días. Importante la prueba PCR para cualquier viaje internacional. Listo, eso es fundamental. ¿Algún número de referencia, call center o tal vez alguna página para que la gente pueda acceder a adquirir sus boletos? Gracias, importantísimo, porque ahora desde la comodidad de tu hogar, de tu computadora, en casa, podés hacer todas tus gestiones con nosotros en la página web www.amazonas.com y también comunicándote en nuestro call center las 24 horas, los 365 días del año, 901-10-5500. Reitero, la página web www.amazonas.com y nuestro call center 901-10-5500. Gracias, Beatriz, por tan importante información. Que te vaya muy bien. Gracias, ahora 23, y te invitamos a volar con nosotros cuando tengas necesidad de reencontrarte con tus seres queridos o quizás por trabajo. Serás bienvenida. Muchas gracias, Beatriz, y yo gustosa de aceptar, claro que sí. Amazonas, nuevas rutas y también más frecuencias, no lo olviden. Y bueno, nosotros tenemos que continuar, sí, hay más en Hora 23, pero luego de esta pausa. Ya retorna Hora 23. El color que tengas serás bienvenido. COVID-19 en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con los casos de coronavirus? La atención a pacientes críticos también de esta enfermedad en el vecino país del Perú, donde hay bolivianos residentes, una gran cantidad de bolivianos que viven en este país. Estamos con el corresponsal de la red de noticias Alba Visión de ATV Perú, Julio Fernández. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Julio Fernández desde Lima, Perú. ¿Y cuál es la situación ahora mismo de la pandemia en nuestro país? La titular del Ministerio de Salud, Pilar Macetti, ha indicado de que se tiene que tener mucho más cuidado que antes en esta etapa. ¿Qué se pronostica? Que sobre febrero y marzo en nuestro país vamos a experimentar el lado más crudo de esta segunda ola en la que ya estamos. Incluso nosotros ahora mismo contamos con datos del Ministerio de Salud de la República Peruana que nos acaban de llegar. 38.770 son los fallecidos a la fecha, 7.322 son los casos positivos, y lo que preocupa, lo que motiva además la preocupación y la creciente alerta por el Ministerio de Salud es que los hospitalizados son 8.128 y las camas UCI 1.639, en medio de un panorama en donde en diversas regiones de nuestro país simplemente ya no hay camas UCI. En Lima se ha estipulado desde la semana pasada que solamente quedan 10 o que concretamente estamos al 90% de camas UCI ya empleadas. Complicado el panorama que estamos viviendo nosotros. Vamos a continuar informando conforme vaya desarrollándose la noticia en los próximos días. Desde Lima, Perú, informó Julio Fernández para la red de noticias Alba Visión. Gracias, Julio. Y sí, preocupante la situación, ¿no? Le decía hace un momento, muchos residentes bolivianos están en este país. No sabemos cómo están enfrentando también esta pandemia cuando la situación es crítica en el vecino país. Pero volvemos a Bolivia, al departamento de La Paz, al municipio en realidad, porque se ha habilitado una línea telefónica para que usted pueda hacer sus consultas. Si necesita orientación sobre el COVID-19, llame por favor al 813-5556. Esta es la línea gratuita que ha habilitado la Alcaldía de La Paz, donde usted va a poder acceder a cierta información, como por ejemplo orientación médica, tratamiento temprano, referencia a seguros, referencia a primer nivel, referencia al CEDES. Ahí está. Si necesita orientación sobre el COVID-19, llame al 813-5556. Tómele una fotografía, por favor, comparta con sus amigos, porque ese es el propósito de Hora 23, darle a usted todos los instrumentos, las herramientas para que esté bien informado y también los suyos. Por eso le estamos presentando también estos datos del municipio paceño. Como
el país, cómo Bolivia está sobrellevando el rebrote del coronavirus? ¿Será que las acciones, los planes que se están ejecutando son realmente los más acertados? Hace poco escuchábamos a médicos quienes estaban pidiendo ayuda a las autoridades de gobierno, una reunión de emergencia. Caso contrario, anunciaban un paro que afortunadamente ha sido suspendido, pero se necesitan mayores condiciones también para este sector. ¿Qué pasa con la población y las medidas de bioseguridad? Hoy vamos a hacer un análisis de todos estos temas y estamos con el doctor Aníbal Cruz, ex ministro de Salud. Doctor, qué gusto verlo, qué gusto saludarlo, bienvenido. Querida Vania, primero agradecer a tu programa por la oportunidad que me dan para dirigirme al país y de alguna manera, si el trabajo que hacemos, tanto de asesoramiento en el exterior y de seguimiento en el país, pueda servir para orientar y no alarmar a la población, pues en buena hora. Un saludo a todo el país y con esperanza, no digo aguantaremos, no, al contrario, tenemos que darle soluciones porque las cifras son objetivas y las soluciones deben ser técnicas e inmediatas. Bien, empecemos así, propositivos, entonces me parece excelente, eso es lo que necesita la gente. Alternativas, ¿qué podemos hacer? Las acciones que hasta ahora se están haciendo, ¿están bien? ¿Son las adecuadas? ¿Son las correctas? ¿Se está frenando de alguna manera los contagios o no? Creo que es importante hacer un análisis de todo lo que ha pasado en el comportamiento de esta pandemia. Si me permites compartir imagen, voy a comenzar con esta curva de evolución del COVID. Y en esta curva de evolución del COVID nosotros podemos ver claramente cómo se ha comportado la pandemia. Si tú ves, por ejemplo, Vania, nosotros tenemos de que comenzamos el 10 de marzo y vamos subiendo hasta llegar a un pico máximo el día 2, con 2.031 casos el 20 de agosto. Pero fíjate, hasta el 10 de abril, en la época en la que yo dimito, prácticamente habíamos tenido solamente 270 casos, pero esta imagen que tenemos acá corresponde a una cuarentena rígida, corresponde a un cierre de fronteras y corresponde también a que se rompió la cadena de contagios en muchos lugares. Yo decía 28 días de silencio epidemiológico en Oruro. Pero sin embargo, después comenzamos a hacer un reblandecimiento de este proceso y ahí tienes la curva de ascenso. Esta curva ha tenido un pico máximo el 20 de agosto con 2.031 casos y posteriormente tú ves cómo va bajando durante un mes y medio hasta llegar a una meseta donde tenemos inclusive días que no tenemos casos contagiados, pero sin embargo esta vacación que tenemos es de un mes y medio más o menos y en fecha 10 de diciembre comenzamos el ascenso. Mira, muy rápido, en menos de un mes hemos alcanzado 2.573 el pico máximo que hemos tenido hace 4 días. ¿Qué quiere decir? Es de que tenemos que aprender lo que esta enfermedad nos va enseñando día a día. Nadie conoce la receta perfecta ni nadie es dueño de la verdad. Nosotros tenemos en los diferentes continentes y países comportamientos distintos que tenemos que coordinar con la situación de comportamiento. Primero, decir de que para manejar esta pandemia se ha comprobado en los países que éxito tienen en los números de casos. Primero, de que existen fases, la fase de importación, la fase que tenemos de importación de casos, la parte del contagio local, la parte del contagio comunitario, posteriormente la desaceleración y a seguir de la desaceleración tenemos nosotros la meseta y posteriormente hemos tenido una primera ola que hemos demostrado. Ahora estamos en una segunda ola que está siendo mucho más aguda y en otros países como Europa ya están viviendo la tercera ola y en el Japón están en la cuarta ola. Doctor, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener 4 pies en esta mesa. Antes de que me dé a conocer estos 4 pilares importantes que usted señala, y si volvemos al cuadro, por favor, anterior, porque realmente preocupa. Mire, en la primera ola, en el pico más elevado, hemos llegado a 2.031 casos. En esta segunda ola ni siquiera hemos llegado al pico todavía y hemos superado esa cifra, doctor. ¿Y a qué va mi pregunta ahora? ¿Este virus es más contagioso? ¿Ha mutado? ¿Es más agresivo? ¿Por qué hay más contagios? Lo que tenemos conocimiento, y esto para la población,
el virus indudablemente ha viajado por los continentes y ha tenido una mutación en su estructura, en la parte de la capa o de la membrana que tiene su célula del virus, ya tiene un componente S, una proteína S, que permite que pueda entrar más fácilmente al organismo o a la célula humana y permita la replicación más rápida. ¿Qué quiere decir? Que está comprobado que este virus es mucho más agresivo, es mucho más contagioso, pero que la noticia que nos da Europa es de que es menos letal. Sin embargo, la letalidad está en base a la respuesta sanitaria que pueda dar la sociedad y el país que corresponde. Si tenemos buenos centros hospitalarios, si tenemos el personal suficiente, seguramente la tasa de letalidad no va a ser tan alta como la esperada. Pero si nosotros tenemos un sistema sanitario malo y sin personal, indudablemente que la tasa de letalidad va a ser mucho mayor que la primera ola. Ahora, sus colegas dicen de que el nivel de contagio es más alto, evidentemente, pero que también los pacientes llegan a un estado crítico y muchas veces a fallecer peor que en la primera ola. En 3 días están ingresando a terapia intensiva. Eso es lo que dicen. Explíquenos, a ver. Correcto. Mira, lo que ocurre con la letalidad y las complicaciones que tiene es en el nivel de la atención que se da. Si el paciente sintomático comienza muy rápido a un tratamiento, pues seguramente las complicaciones van a ser menores. Sin embargo, la población no está teniendo la atención necesaria, porque no tenemos centros de salud que están trabajando adecuadamente, porque no tenemos el personal suficiente. Por tanto, los pacientes ya llegan deteriorados e indudablemente la evolución es mucho más rápida y la letalidad es mayor. Nosotros tenemos una característica en el país que después de haber llegado a un pico máximo con una mortalidad de aproximadamente 6.95, hemos logrado hasta la anterior semana a disminuir a 7.17. Sin embargo, en esta etapa de la desaceleración y la meseta que hemos tenido, indudablemente teníamos centros de salud. Actualmente en todo el país los centros de salud están saturados. No tenemos lugares de terapia intensiva, lo que quiere decir que la tasa de letalidad va a ir aumentando. No va a ser tan agudo el aumento debido a que el índice de contagios es mayor. Muy bien dice el presidente Arce, ¿no?, que en algunas cosas está informado, pero en algunas otras cosas está muy desinformado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los pilares fundamentales para la lucha del COVID es la adquisición de pruebas de laboratorio. Pero ¿para qué sirven las pruebas de laboratorio, señor Arce y señor ministro? No sirven para hacer estadísticas. Las pruebas de laboratorio corresponden para hacer un diagnóstico temprano y para tener un tratamiento eficaz. Inmediatamente se diagnostica y tratar de romper la cadena de contagio. ¿Qué quiere decir? Que falta la otra pata o el otro pilar, que corresponde a tener una infraestructura sanitaria adecuada, tener el equipamiento suficiente y lo fundamental, que no se está cuidando. Lo que no se está cuidando es al personal de salud. Hasta hace 2 días atrás teníamos un profesional que fallecía por día, pero en estos últimos 3 días tenemos 3 profesionales que han fallecido por día. No se está dando las condiciones laborales, no se está dando la protección suficiente al personal de salud que está trabajando en esta pandemia. El otro tema importante es el comportamiento social. Y el comportamiento social, si bien tenemos o no queremos aceptar de que en la primera ola se han tenido medidas de contingencia que han podido frenar en relación a los países vecinos la pandemia en Bolivia, pues copiemos lo bueno y mejoremos o modifiquemos lo malo de la primera experiencia. ¿Qué quiero decir? De que el confinamiento, la cuarentena rígida se debe dar. ¿Pero dónde se debe dar? Porque el señor ministro y el gobierno dicen no se va a hacer cuarentena rígida porque va a dañar la economía del país. Es verdad, porque el 60% de nuestra población vive de la economía informal. Estamos en completo acuerdo. Pero ¿qué es lo que está pasando, Vania? Es de que nosotros tenemos la necesidad, porque si cuidamos la economía y tenemos más muertos, pues no hemos hecho nada bueno. ¿Cómo se debe cuidar en esta fase? Si nosotros hacemos una cuarentena rígida en todo el país, el esfuerzo va a ser en vano, porque georreferencialmente hay lugares donde el ascenso es muy fuerte, en el caso de Santa Cruz, en el caso de La Paz,
está comenzando Cochabamba. Pero ¿de qué me sirve en este momento en otros departamentos que no tenemos el ascenso hacer una cuarentena rígida? No me sirve de nada. Tendremos la oportunidad de que en esos lugares también. Ahora vamos zonalmente. ¿Qué es lo que pasa en la georreferencia? El departamento de Santa Cruz, en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz, es donde se tiene el mayor caso de contagios. Pero hay poblaciones que no tienen ese número elevado de contagios. Entonces, si tenemos ese número que no es elevado, en el caso, por ejemplo, vamos a suponer de Velasco o en el caso de Ángel Sandoval, en la ciudad de Santa Cruz, lo que va a ocasionar es de que en esos lugares no podemos hacer cuarentena rígida, más al contrario, tenemos que hacer un bloqueo de la parte esta, bloquear con los casos positivos, hacer un aislamiento y pues no tendremos. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay un índice de riesgo municipal y de alerta temprana que debe ser activado en este momento y de esa manera proyectar. Porque mira lo catastrófico que va a pasar. Yo normalmente estoy haciendo un relevamiento de todas las proyecciones del crecimiento exponencial que se da. Y yo me atrevo a decir, sin lugar a equivocarme, que durante todo este tiempo hemos estado con las cifras exactas porque utilizamos fórmulas epidemiológicas que permiten aquello de acuerdo a la curva de evolución epidemiológica que tiene la pandemia. ¿A cuánto vamos a llegar, doctor? Para este fin de semana, para el domingo que hemos tenido 17 de enero, hemos llegado a 185.680 pacientes con 9.596. Pero fíjate, para el día de hoy, tenemos exactamente 188.000 casos, lo que quiere decir que hemos aumentado casi 3.000 casos en 3 días. Para este fin de semana, para el 24 de enero, vamos a tener 7.000 casos más. 8.000 casos más, de 203.180 pacientes y vamos a tener 1.000 muertos si conservamos la tasa de letalidad de 5.17. Si aumentamos esa tasa de letalidad, indudablemente vamos a tener más de 1.200 muertos. Bien. Para fin de mes, y esto quiero que vean, para fin de mes vamos a tener 17.000 casos más, 220.680, lo que quiere decir que vamos a tener 2.000 muertos más si conservamos la tasa de letalidad de 5.17, 11.400. Pero para la mediana, para mediados de febrero, y esto quiero que hagan la comparación, para mediados de febrero vamos a tener 258.000 casos, lo que quiere decir que en un mes vamos a llegar a tener 75.000 nuevos casos, lo que quiere decir la mitad de lo que hemos ascendido durante estos 10 meses de pandemia. Doctor, estos datos que usted, sí, permítame, estos datos que usted nos está proporcionando realmente hace que se erice nuestra piel, porque los casos se van a disparar según este reporte, estas fórmulas epidemiológicas que usted ha señalado. Nos hemos quedado cortos de verdad de tiempo y quisiéramos invitarlo en otra oportunidad para que usted nos siga hablando de estas proyecciones que tiene, pero también de las recomendaciones que hace. ¿Le parece bien, doctor? Me parece, pero yo quiero terminar con eso. No quiero que se erice la piel de nadie. No he venido a alarmar. Lo que quiero decir con estas cifras es una recomendación. Que el gobierno haga acciones ejecutivas que permitan de que este sea un tratamiento profesional, inclusivo de todos los sectores y gente capaz que pueda dar una respuesta a esta pandemia. Segundo, que la población con esta proyección tenga la necesidad de tener cuidado, porque no solamente es aguantar. Nuestros muertos van a ser mayores si no tenemos nosotros el cuidado necesario. Quedémonos en casa y exijamos en nuestras autoridades que cumplan las medidas sanitarias de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Bien, doctor Cruz, gracias por sus palabras. Y sí, para evitar estos datos y que los casos sigan aumentando, tenemos que ser responsables y trabajar en conjunto. Lo vamos a invitar en una próxima oportunidad, gracias al exministro de Salud, doctor Cruz, que nos ha acompañado el día de hoy para darnos a conocer estas proyecciones. Buenas noches. Tenemos más, pero luego de esta pausa. Y ya retorna
hora 23. No importa el color. Las lluvias van a ser persistentes en nuestro país en diferentes regiones. Por favor, tenga mucho cuidado si va a conducir, principalmente en las carreteras. Hay muchas vías que están cerradas y otras usted tiene que manejar con precaución. No se olvide de esto. Abríguese nuevamente, le digo, porque va a ser frío en La Paz y también a nivel nacional. Continúan las lluvias. Que tenga buena noche. Nos reencontramos en unas horas más. Buenas noches, Bolivia. Bienvenido. No importa esperar.